¿Qué te parece si vamos empezando un poco por respetar el tiempo de quienes se conectaron? Claro Y que pues sí. esto va a estar grabado y en un momento dado, si quieren verlo desde un principio, pues en la grabación. Muy Bien, bien, Gris. pues antes Pues que nada, agradezco la invitación, Inés. Inés, fue una compañera de la especialidad en salud humanista. Estudiamos juntas en la Universidad Pontificia de México. Ahí en esta especialidad nos formamos en tanatología, logoterapia, bioética y demás materias que tuvimos, pero eran como las más sobresalientes. En realidad fue una formación fantástica que nos ha dado una visión diferente de trabajar desde la salud. Y bueno, el día de hoy, sin más preámbulo, agradezco también la presencia de su esposo de Inés, que es Rafael, gran amigo, filósofo. Un gusto saber que estás ahí también, Rafael, y todos los compañeros de él, Emma y Mario también, les agradezco su tiempo y su presencia. Bien, pues vamos a empezar. claro, Pues Gris. Y Gris, y muchas gracias. La verdad es una alegría para nosotros, es una alegría hermosa que nos da la vida, que nos puedas compartir un libro tan precioso. Bueno, tú nos vas a platicar y yo, mira, también lo tengo aquí y lo tengo con anotaciones. Me esto es bueno. encanta. Agradezco mucho, Griselda, que te des el tiempo. Nosotros estamos retomando nuestras clases en línea y pues mira, vamos a iniciar con manteles muy largos. Griselda, muchas gracias, muchas gracias. Y pues te dejo que nos presentes esta preciosura del libro que nos da mucha esperanza a todos. Es un libro precioso, aquí lo tengo, y puedes continuar. Ya no te interrumpo, Gris. Muchas gracias. Muy bien, gracias Inés por la presentación. Bien, hablar de este libro, Una caricia de Dios, significa mucho también para mí, en el cual Raúl me invitó a ser coautora de su libro, y me pareció un gesto muy noble de su parte, el que él me invite a ser parte de esta historia, que de hecho nos tocó vivirla desde que a él le diagnosticaron esta enfermedad. El libro empieza a narrarse a partir de esa enfermedad y él quiere como dejar un testimonio de vida. Él inicialmente no era muy ambicioso como con el proyecto porque solamente pensaba en dejarlo para su familia. Nunca imaginó el alcance que iba a tener. Simplemente él quería que este legado quedara para ellos y que les hiciera más sobrellevable esta enfermedad si alguno de ellos la llegara a padecer. Esto porque a Raúl le tocó tener una ELA de tipo familiar, es decir, una ELA que está entre un 5 y un 10%, el que tenga este tipo de característica que sea hereditaria. Y él le tocó caer en este porcentaje, pues no a él, sino a toda su familia. Entonces, ya de por sí la enfermedad es difícil. Aquí tengo de testigo a algunos compañeros que les ha tocado vivirla y atenderlos como cuidadores primarios. Ya por sí es una enfermedad difícil. Ahora, saber que en la familia se repite la historia en algún otro familiar es todavía mucho más difícil aún, porque es decir que esto pareciera que no terminara y que sigue ahí de manera permanente agobiando a la familia, ¿no? Y cómo Raúl trata de crear esperanza en medio parece de una situación de desolación y que pareciera que no amerita como que escribir algo que te dé justamente esa esperanza, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Eh, Cómo en medio de una situación desoladora, de una enfermedad incurable, se puede ver esperanza, se puede tratar de contagiar la sonrisa
y de seguir haciendo planes de vida, ¿no? Y solamente hay una explicación en donde él mismo lo expone y dice que pues uno de sus pilares fundamentales que le ayudó a él a sobreponerse ante cada pérdida que iba teniendo de movilidad, porque en eso consiste la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, en que van perdiendo movilidad de manera paulatina hasta quedar totalmente sin movimiento, de una manera que sus brazos y piernas quedan rígidos en una silla de ruedas o en un reposet o hasta en una cama, de acuerdo a cómo esta ha ido avanzando. El referente a nivel internacional es Stephen Hawking. Él padeció esta enfermedad y como es, todo el mundo lo conoce, ¿no? La teoría del todo, hubo una película de él. Y ustedes pueden darse una idea de cómo se termina al final con esto. Al final sin nada de poderse comunicar. En este caso Stephen Hawking lo hace con una computadora, su voz ya no es la de él, pero finalmente se encuentran como alternativas en medio del caos y de la desolación, y que yo creo que quien no ve, o al menos así nos lo hace ver Raúl, desde ahí lo leo, desde su propia experiencia, que él le ayudó a sobreponerse a todas estas pérdidas, el tener una fe y una formación desde pequeño y pues toda una formación de vida en filosofía y teología para poder afianzarse en estos duelos que iba teniendo día con día o mes con mes. Es que esto no tenía, no tiene como una secuencia, una fecha en particular. Cada proceso en cada persona es diferente. Entonces, aquí lo rescatable es cómo Raúl llega a esta parte de confiar. No fue fácil. Aquí, para que él le llame una caricia de Dios, no fue nada sencillo aceptarlo como tal. Yo recuerdo que una vez que se lo presentamos a una religiosa y ella lo comentó con otros visitantes del convento y les dijo que era una caricia de Dios esta enfermedad. Quienes la oyeron se asustaron y no lo veían como tal. Obviamente que cuando no lo ves a la luz de la fe, pues no lo ves como una caricia de Dios, lo ves como una maldición. Pero ese proceso de verlo como una caricia de Dios significó mucho sufrimiento, todo un proceso, reconocerse limitado, reconocerse necesitado de un poder superior. Implicó haber pasado como 4 años de no haber llorado por tener esta enfermedad, de haber puesto todo lo que había de su parte y creer que él con sus propias fuerzas podía sobreponerse a cada pérdida que iba teniendo. Saber que él le ordenaba a sus pies o a sus brazos incorporarse y que estos no le obedecían y que por más que él intentara dar la orden, el cuerpo se rebelaba y no obedecía, como una manera metafórica. Entonces, él empieza a darse cuenta que esto va más allá de sus propias fuerzas, de sus buenos deseos y de todo aquello que tenga que ver con la voluntad propiamente humana. Esto no es nada más que va más allá, porque justamente esta enfermedad va matando las neuronas motoras encargadas del movimiento y como tal, estas van muriendo y van atrofiando los músculos, los van dejando inmóviles. Y la señal que envía el cerebro a los músculos para que ejecuten una acción de manera rápida y voluntaria, como nosotros al momento en segundos estamos levantando una mano, un dedo, a ellos ya no llega esa señal y se ve cortada, se ve
porque estas neuronas han sido dañadas. Son las encargadas de que llegue esta señal para que se dé el movimiento como tal. Y entonces esto va más allá de lo que uno cree que está en la voluntad del paciente o en sus mejores deseos de sobreponerse. Por eso es tan difícil y por eso es tan aturdidor saber que se está enfrentando ante algo que va más allá de sus propias fuerzas, ¿no? Raúl le tocó en una edad muy joven, tenía 30 años, y entonces él acomodía al lugar y se trataba de imponer ante cada pérdida que tenía. Pero al final lo comprendió justamente en un retiro en el cual él participó en el estado de Oaxaca, en una de las comunidades de la sierra, y él empezó a dar su testimonio y empezó a, como él iba a hablar de manera muy superficial de su enfermedad, en qué consistía, como la parte más teórica, pero de pronto, sin darse cuenta, empezó a hablar de sus sentimientos, de lo que él significaba para él tener esta enfermedad, y de pronto empezó a llorar y a fluir todo ese dolor que traía acumulado de 4 años de no llorar por tener esta enfermedad, de ser el que aguanta, del que puede, pero sabía que esto había llegado a una situación que él no podía ya controlar como tal. Y curiosamente, yo estaba ahí en ese retiro. Al verlo llorar y al verlo, nunca lo había yo visto así, me conmovió mucho el verlo en esa situación. Y yo no lo sabía, ¿no? Yo sabía que él estaba perdiendo habilidades, estaba teniendo dificultades, empezaba a caerse, empezaba a andar en una silla de ruedas. Y él no me decía más, simplemente él trataba de ser fuerte, de ir haciendo adaptaciones, eso sí, de ir adelantándose a cada pérdida que iba teniendo de la mejor manera. Y efectivamente eso ayudó mucho, ¿no? Cuando él ya no podía caminar, empezó a moverse todavía en el carro y eso le daba como cierta libertad de saber que al menos en el carro él sentía que podía desplazarse y era todavía como que tenía cierta autonomía. Pero una vez que yo también empiezo a tener dificultades para también manejar y veía que ya era más un peligro para él y para una tercera persona que por ahí estuviera circulando, entonces decidió renunciar al manejo y empezó a invertir tiempo en enseñarles a sus sobrinos, jóvenes aún, y en enseñarme a mí a manejar para que ahora fuéramos nosotros quienes le apoyáramos. Él tenía esa habilidad de que te enseñaba y pedía ayuda, pero él siempre te regresaba algo a cambio. Si yo pudiera compartirles ahorita el testimonio de mis sobrinos, ellos están como muy agradecidos de ese tío y lo recuerdan con mucho cariño, porque uno de ellos me compartía que su tío le dedicó tiempo para buscar varios de esto, bueno, hay lugares que se dedican a la mecánica, ahorita se me fue el nombre, talleres mecánicos para que él estuviera practicando pues pues, pues esta actividad y él se ocupó en llevarlo a estos diferentes talleres y él se sintió muy tomado en cuenta por su tío y así él veía como siempre no esperar solamente a que recibiera, sino también a saber regresar. Y creo que es algo bien importante que él nos enseñó. Él decía que normalmente quienes
cursan con una discapacidad, solo esperan recibir, pero se corre el riesgo de que no tiendas a regresar de una u otra manera a los demás ese apoyo que te están brindando. Se puede caer en la idea del chantaje, de que yo necesito y cubrecito de mí, y esa parte es peligrosa, ¿no? Cris, y aquí y me parece eh, muy, pues muy claro cómo él lo va narrando al inicio del libro, cómo él va diciendo que a pesar de que iba perdiendo cierta movilidad, ¿no? Él en todo momento tiene, tiene la esperanza, ¿no? Y además lo hace, la esperanza de seguir trabajando. Gris empieza, eh, eh, digo, parece que es un hombre que él planeaba muchas cosas. eh, ¿Qué más iba a pasar, no? Cuando yo pierda el movimiento, ya no podré ir a trabajar, pero entonces él ya tenía algún plan para continuar, Gris. Él decía, bueno, ya no estoy en el área intelectual, ¿no? Más o menos es lo que dice en el libro, y me voy a algo como las ventas, Gris, ¿no? O sea, él estaba en todo momento planeando. Él decía, no me puedo quedar, porque muchas veces puede uno quedarse en esa posición de, bueno, empiezo a recibir, ahora yo soy el que no puede salir ya a trabajar. Pero aquí se ve muy claro cómo él tiene una, una fuerza interior muy notable. El planear qué va a hacer para seguir trabajando, Gris. Sí, él de hecho, eh, él se preocupa mucho como proveedor de que no falte lo necesario y de cubrir este rol. Y ciertamente sí preveía mucho porque él tuvo el antecedente de su papá que padeció esta enfermedad y esto le ayudó a él a tener esa expertise, esa experiencia y que sabía que tenía que adelantarse a otra nueva pérdida que pudiera tener y que ya él ya preveía y que ya había visto a su padre y entonces trataba como de adelantarse al siguiente paso en el sentido de que él ya tenía que tener una adaptación o tenía que ir armando un proyecto para que la siguiente pérdida no fuera tan brusca y no la resintiera como que le estaba ganando la enfermedad. Él como que trataba de adelantarse a cada pérdida que iba a ir teniendo. Pero sin embargo, eso no significaba que no le afectara saber que cada vez iba teniendo más limitaciones y que como humano esto iba más allá de sus fuerzas, ¿no? Y cuando él empieza a sentirse un poquito más liberado, menos con esta carga, es cuando él reconoce, se reconoce criatura de Dios en ese testimonio, reconoce que en el testimonio que les expresaba, en el que empezó a llorar por, después de 4 años por esta enfermedad que tenía, empezó después a tener una paz muy fuerte, una paz interior, que fue lo que él después dijo, no va a ser que estoy haciendo una catarsis nada más, y yo después, él lo expresa en el libro, eh, fui a hacer oración y le pedí a Dios que realmente me ayudara a enfrentar esta enfermedad y que realmente que iba más allá de lo que yo podía hacer y que le diera los medios y los recursos para que él pudiera sobrellevar esto. Y entonces a partir de ese momento él dice que empezó a quitársele ese peso de encima y empezó a aceptar su enfermedad. Este paso, les digo, fueron 4 años, no fue de pronto, eh, y la verdad que es difícil abandonarse, porque él dice que muchas veces se interpreta como derrotismo, como
dejarse caer y no va en ese sentido. Va en el sentido de que hay que reconocer que qué cosas no puedo ya hacer y qué cosas sí puedo cambiar. Eso es lo que hay que tener claro. ¿Qué cosas yo ya, por más que yo le ordene a mi cuerpo o a mi mano, levántala y ya no, en ese caso ellos ya no le obedecen, ya sabe que no va a poder ejecutar esa acción porque es parte de la enfermedad. Pero sin embargo, puede ejecutar él aprovechaba mucho y el, esa, esa formación que tenía y, y le daba por escribir mucho, por trabajar desde la computadora, o sea, empezaba a trabajar con lo que sí tenía de habilidades, aunque fuera con un solo dedo, y lo que tenía todavía de voz, empezar a platicar, a organizar. Y saben que lo que también le ayudó mucho a él es que era un hombre muy sociable. Le gustaba ser un hombre que trabajaba en proyectos. Estuvo en un programa de ECODIS, Emprendedores con Discapacidad. Estuvo también en lo que creamos una infantil y desde ahí nos permitía trabajar desde casa y tener un ingreso. Se adaptó la vivienda en la que estábamos para que pudiéramos atender a niños de guardería y preescolar y desde ahí teníamos nuestra fuente de ingresos sin salir de casa y él trabajaba desde la parte administrativa y eso obviamente le permitía concentrarse en el trabajo y era muy terapéutico justamente meterse a armar proyectos y a veces no enfocarse tanto en la enfermedad. Cuando él empieza a enfocarse un poco en la enfermedad es cuando él decide escribir el libro, justamente, ¿no? Él tuvo esta enfermedad durante 9 años y a partir dice él al empezar el libro que a partir de los 5 años él empieza de tener esta enfermedad, empieza a considerar en escribir este libro para sus familiares. Entonces es cuando cuando ya empieza a escribirlo como una manera en la que él libera mucho de su sentir, de todo lo que está pasando, eso le ayuda a que sea algo terapéutico, a reconocerse y a reconocer sus sentimientos y a conectar con ellos. Y justamente lo hace más sensible y de alguna manera empieza a entrevistar a varios de sus familiares para empezar a armarlo. Yo veía que luego se reunían con él y los entrevistaba, grababa las entrevistas, y él luego retomaba la información que le era relevante para empezar a escribir este libro en función de todo lo que habían vivido con estos familiares con ELA, ¿no? Entonces, no fue algo que fuera rápido, fue llevando todo un proceso que de pronto no esperemos que alguien que tenga esta enfermedad adquiera, ¿no? Tan fácil como aceptar la enfermedad así de manera tan drástica. Pero ciertamente que Raúl le ayudó mucho el tener este pilar de la fe en Dios y se abandonó y reconoció que tenía que confiar en ese poder superior que pudiera, que él se iba a encargar de todo lo que tenía que ver, pero reconociendo lo que él no podía hacer y lo que sí él podía hacer, seguirlo tratando de hacer desde sus posibilidades o solicitar la ayuda, dejar el orgullo, que aquí se trabaja un poco esta parte. Cuando estás con alguna limitación, hay veces nos cuesta pedir ayuda al otro. Siempre nos hemos considerado autónomos e independientes porque así nos han enseñado. Pero siempre cuando nos toca ahora pedir la ayuda es la parte más difícil y con la que a veces se tiene que luchar quien está en una situación de este tipo, ¿no? Como una enfermedad como la esclerosis lateral amiotrófica, que tienes que quitarte la pena, que tienes que pedir ayuda,
y que él nos muestra en este libro, y habla de temas como la vergüenza, el pudor, la sexualidad, la esperanza. Cada uno de ellos en la que él describe cómo él va sintiéndose y que nos permite entender como más esa parte que nosotros no vemos en quienes la viven, ¿no? No alcanzamos a dimensionar lo que ellos están sufriendo hasta que ellos lo relatan y ellos mismos lo empiezan a expresar y empieza a ayudarles también a ellos. Empieza a escribir, siempre es terapéutico. Escribir lo que te pasa, inclusive algunas terapias son de tipo narrativo, y cuando tú empiezas a sacar todo aquello que te está doliendo, aquello que está causándote sufrimiento, un sufrimiento espiritual, interior, de que la gente te ve con lástima, de que la gente te ignora, de que estás sufriendo realmente por tener una enfermedad de este tipo. Entonces empiezas a escribirlo y empiezas a deshogar y empiezas a tratar de buscar como aquello que puedes todavía realizar. Hay una parte del libro, y eso casi está hasta el final, donde él, cuando tiene como esta parte donde reconoce que esto va más allá de sus deseos y de sus fuerzas, él me parece increíble a mí que alguien te diga que ahora él empezaba a agradecerle a Dios por cada pérdida que tenía, Sí. porque y le daba gracias en el sentido que todavía tenía otras habilidades y empezaba a aceptar cada pérdida y se empezaba a sentir más libre paradójicamente. Yo no puedo explicarme esta parte porque se tiene que tener como para mí, para que yo pueda entender esto, y no sé ustedes también, como una fe muy, muy fuerte en Dios y confiar mucho en Él como para abandonarte y reconocerte criatura de Él y saber que Él reconoce tu fragilidad y y que sabe que estás llegando a un proceso en que cada vez requieres de más ayuda. Es algo así, y que también él me expresaba y también lo escribió, es que tenía momentos en que también se ponía a orar y trataba de aprovechar esos momentos en que se quedaba solo. Ciertamente tendía mucho a divagar, también él mismo lo expresaba, pero eso también le empezaba a dar como otra dimensión a su enfermedad. En realidad, para ir concluyendo, el libro como tal nos muestra que en la vulnerabilidad, en la fragilidad, Dios se manifiesta cuando tú reconoces que necesitas de su ayuda. Cuando tú te abandonas y dices, Señor, pues ya es lo que tengo, lo que te muestro, mis miserias, mis dificultades, pues ya está todo en tus manos, ¿no? Y no quiere decir que se esté resignando, sino está reconociendo que tiene limitaciones y que le está ofreciendo esas limitaciones y que sabe que va a trabajar con las posibilidades que todavía le quedan. Entonces, esta es la parte que sí me gustaría resaltar como conclusión en este libro, ¿no? Y es, es tocar fondo para que tú reconozcas que necesitas esa ayuda. Cuando tú tocas fondo en cualquier proceso que tú tengas, que tú reconoces que con tus propias fuerzas no puedes, y decir, es que ya no puedo más, toqué fondo. ¿Cuántos testimonios nos hemos encontrado de vida en las que dices, es que yo ya no puedo por mí mismo, he tocado fondo? Y entonces cuando tú te das cuenta y te permites eh, experimentar esa vulnerabilidad, hay una paz muy fuerte en ti. Entonces, todo el sufrimiento que traías, ya se lo expresaste, ya lo sacaste, ya lo lloraste,
y ahora llega una paz en la cual nuevamente vuelves a retomar desde otra perspectiva la vida. Y bueno, quienes han pasado por estos procesos, desde alguna experiencia particular, tal vez lo puedan entender como tal. Yo nada más quisiera compartirles en mi caso, cuando yo lo viví con él, este proceso, a mí me tocó también tocar fondo. Como cuidadora primaria, yo no había, me había dado la oportunidad de llorar esta enfermedad que él tenía, como de una manera tal que yo necesitaba urgentemente ayuda para poder sacar ese dolor que yo traía, pero esto se detonó a partir de que me enteré que el hermano menor de él le diagnostican ELA y para mí fue una noticia que me impactó tanto. No me impactó lo de su papá, lo de él, porque como que apenas empezaba a entender y asimilar lo que significaba esta enfermedad. Y después de que a mí me toca como unos que serán 6 años, en el 2018, enterarme de que mi cuñado tiene esta enfermedad, a mí eso fue algo que me rebasó y yo, no sé si recuerdas, Inés, que nuestro profesor Alejandro nos decía que había noticias que te impactan tanto, que te rebasan emocionalmente y que necesitas que alguien te ayude a salir de esa situación en la cual tú desesperadamente buscas ayuda y porque es algo que no puedes con ello y que necesitas ir y buscar quien te ayude a sacar tanto dolor que traes ahí de pronto. Sí. Yo dije, yo tengo que ir a vivir un retiro, no sé qué tengo que hacer. Me urge sacar esto que traigo y a la mano lo que tenía era un retiro del cuarto y quinto paso en donde trabajaban unos amigos misioneros. Y dije, yo voy a ese retiro porque yo necesito sacar todo esto que traigo. Entonces, al ir a este retiro, eh, yo de veras lloré tanto, traía tanto dolor de saber lo difícil que era esta enfermedad y que yo ya no podía asimilar que alguien más la tuviera y que era algo que ya me estaba rebasando y que no pensara que fuera tan difícil. Imagínense uno como cuidadora cómo se siente tan impotente. Ahora quien la está viviendo es todavía no sé cuántas veces más la impotencia. Gris, y Entonces, además tu cuñado Cristian, uh-huh, muy joven y fue un apoyo muy importante para ustedes en tiempo de trabajo, por ejemplo. Por así eso, es. imagino, fue tan impactante el enterarte, Gris. Muy querido tu cuñado. Así es, era un cuñado muy querido por mí porque él era mi brazo también derecho, igual de Raúl. Pero al enterarme de esto sí fue muy duro. Ciertamente me ayudó trabajar esto en el retiro y realmente como me pasó como Raúl, cuando yo saqué todo ese dolor que traía, eh, al final me sentí con mucha paz. Eh, y claro, le tocó, ya regresando de ese retiro, le tocaron todos mis reproches a Raúl porque no había entendido la dimensión de esta enfermedad y pues bueno, ya de ahí seguimos trabajando como siempre, pero ciertamente que hay enfermedades que rebasan nuestra, nuestra capacidad mental, física, y aquí en algunos casos quienes tenemos una fe en, en un Dios o en un ser superior, encontramos ese descanso. Por eso una caricia de Dios, porque Raúl dice es que paradójicamente Dios a través de esta enfermedad me ha acariciado, me ha mostrado su amor. Me he permitido tener un encuentro con Dios en la fragilidad
y es cuando yo experimento su amor hacia mí. Reconoce que no se, como tal, le esperaba el milagro de la sanación, como porque Jesús siempre sanaba a los enfermos, pero entendió eh, que esto más bien lo tenía que convertir ahora en una oración de hágase tu voluntad y dame los medios para poder sobrellevar esta enfermedad. Y entonces él descansó y dijo, bueno, pues Señor, pues ya no puedo más que caminar contigo de acuerdo a lo que tú me vayas brindando de estas posibilidades que yo empecé a discernir, que encuentro. Y, y pues finalmente él empieza a tener otra visión de lo que es la salud. Él se da cuenta que la salud no necesariamente es una salud de tipo física, sino esta puede ser el saberse que Dios le sale al encuentro, que reconoce a su criatura y que él ya empieza a vivir sin sufrimiento la enfermedad y empieza a sonreír, empieza a hacer actividades, empieza a involucrarse en la red de estancias, empieza a involucrarse en el trabajo desde sus propias posibilidades y es como entra en el proceso de la aceptación de la enfermedad. Y es un proceso largo y difícil, pero no imposible. Y esto de alguna manera le permitió a Raúl vivir la enfermedad de la mejor manera y saber que la salud es este saberse, tener un encuentro con Dios y saber que Dios está contigo en esta situación. Espero que haya quedado claro, no haya quedado muy enredado, pero es lo que yo quiero como compartirles con el título de Una caricia de Dios. Y pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta, comentario. Claro. Y pues bueno, aquí estoy. Gris, y Raúl también en el libro nos dice que una caricia de Dios fue tu presencia, el que tú estuvieras acompañándolo, ¿no? Compartiendo una vida de mucho dolor, también es una vida de dolor para el cuidador. Así es. Fíjate que yo creo que yo al decidir casarme con Raúl, sabía que iba a pasar por una situación, pero no sabía la dimensión y la gravedad de esta. Eh, pero a mí me dejó muchas enseñanzas. Eh, yo aprendí mucho al lado de Raúl y yo agradezco el haberlo conocido, agradezco el haber compartido muchas experiencias con él, el haber trabajado en comunidad. eh, Fue algo maravilloso y a mí también me permitió crecer mucho. Y creo que el sufrimiento no necesariamente es malo, no quiere decir que uno sea masoquista, sino te ayuda a medir tus fuerzas y a ver que hay retos que sí puedes lograr. Y que el camino es más sobrellevable cuando sabes que cuentas con alguien. Yo también conté mucho con Raúl, él también me apoyó mucho, o sea, fue un apoyo mutuo y crecí mucho también como persona. Yo realmente no me arrepiento de haberme casado con Raúl. Y creo que el haber vivido con él esta enfermedad eh, fue algo maravilloso, a pesar de que es difícil, pero también se tienen momentos muy bonitos. Se descubren eh, una intimidad tan fuerte con tu pareja que es irreemplazable, es un sentimiento muy, muy especial y que me parece que es de los amores verdaderos que tú
deseas haber encontrado y yo me sentí que lo encontré en él, ¿no? Entonces, me sentí plenamente amada y yo espero que él también. Y creo que me halaga mucho cuando dice eh, que yo era un regalo que Dios le había dado, ¿no? Entonces, para mí, es un halago y también yo me sentí afortunada de tenerlo a mi lado, ¿no? Sí, Gris. Y una frase muy hermosa de Víctor Frankl nos dice, a pesar de todo, decir sí a la vida. Y entonces también vemos en la logoterapia esta parte que tú nos dices sobre el sufrimiento, encontrar un sentido en el sufrimiento. Eh, y tu libro, bueno, el libro que escribiste con Raúl, es un libro escrito desde la fe. Él lo dice, tú continúas amorosamente terminando de escribir el libro. Vienen cosas muy, muy bonitas. Hay una frase que dice, ¿por qué yo? Y hace poquito diste diste una conferencia donde tú dices, es que es una respuesta que se tiene que contestar. Porque en todo momento, cuando estamos pasando algún momento de sufrimiento, algún momento donde hay mucha oscuridad, surge esta palabra. ¿Y por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No? Gris, y agradecemos mucho que nos compartas. Eres una mujer sumamente sensible, una mujer eh, muy generosa, y pues estamos muy, muy agradecidos de que nos presentes tu libro. Muchas gracias, además eres una amiga muy, muy querida. Y lo dejo abierto a ver si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que te quiera hacer. Muchas gracias, Muchas Gris. gracias, Inés. Y igual, el mismo sentir hacia ti y hacia Rafael, se les aprecia. Querido grupo, ¿alguna pregunta que quieran hacerle a Griselda? A ver, es que yo quería leer algo. Alfonsina, no te escuchamos. Prende tu micro. Ajá. Gracias, Alfonsina. ¿Qué tan avanzada tenías la enfermedad cuando te casó con él? Pues mira, él empezaba a tener dificultades para caminar. Eh, Algo que me gustó de él es que me, me expresó que era probable que él tuviera una enfermedad y que fue muy honesto desde un principio y me dijo que seguramente era una enfermedad de tipo familiar, que sospechaba que tenía la misma enfermedad de su padre y que yo estaba en la libertad de decidir si me casaba o no con él. En realidad, para mí fue así como algo muy fuerte porque vi a su papá en silla de ruedas, de verdad un hombre muy afable, de mucha oración, de mucha plática, de conversación amena. En realidad mi suegro transmitía mucho, era un hombre pues que lo querías porque luego entablaba comunicación contigo y, y pues tú podías como que eh, captar rápidamente que era un hombre de fe. Entonces, yo puedo decirles que sí me tomé mi tiempo para pensarlo y darle una respuesta. La verdad lo puse mucho en oración y también influyeron muchos más factores. Yo hice mi tesis de la universidad en personas con discapacidad visual y empecé a partir de ahí a tener mucho contacto con muchas personas con discapacidad y empecé como que a llamarme la atención, pues cómo ellos sobrellevaban pues su discapacidad. Y en este caso, en la tesis, yo quería ver cómo es que podían interactuar eh, una persona que ve con una que no ve, cómo podía la que no ve
entender pues cada gesto, cada palabra la palabra sí la entiendo, más bien que no pudiera, siempre la comunicación también es física, también tu cara te dice, o las expresiones faciales, las manos te dicen mucho. Una persona te puede decir te amo, pero si tú ves que su cara no coincide con su voz, te das cuenta que te está engañando, ¿no? Dije, ¿cómo le hacen ellos para que realmente encuentren una comunicación franca y sincera, ¿no? Y ya, para no detenerme mucho en esta parte, ellos me decían que la gente siempre aúna el gesto a la voz, y es como se percataban justamente de quién estaba teniendo una comunicación franca y sincera con ellos. Y bueno, esto amerita otro tema, pero finalmente lo que quiero decirles es que yo ya tenía recorrido de convivir con personas con discapacidad, y como que sentía como una vocación muy especial hacia esa población. Y de pronto me toca tener un novio llamado Raúl Castro, y que yo lo conocí, no me había percatado que él tuviera algún síntoma que no pudiera caminar o algo. Yo lo veía pues como cualquier otro joven de mi edad. Y ya con el paso del tiempo, él me empezó a decir que empezaba a tener como ciertos síntomas que indicaba que tenía esta enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica. No estaba seguro, pero necesitaban hacer como un estudio de tipo genético que determinara si era una ELA familiar, porque nadie lo sabía hasta la fecha en su familia, ¿no? Entonces yo al verme entre esta situación, yo dije, esto implica para mí un reto. Alguien, se oye una interferencia, ¿verdad? Ok, ya, ok, perfecto. Bueno, el caso es que a partir yo dije, para mí, quiero ver qué tanto esa vocación yo la puedo desempeñar con mi futuro esposo, y para mí significaba como llevar a cabo una vocación ahora en mi pareja. No es lo mismo estar formada. Yo tuve la maestría en rehabilitación neurológica y veía niños con discapacidad desde pequeños, desde los 2 meses, en el Instituto Nacional de Pediatría. Y de pronto, ahora me tocaba verlo en mi futuro esposo, y pues no es lo mismo la parte teórica, y ahora vívelo tú ahora en un familiar. Entonces, para mí significaba como llevar a cabo una vocación que yo sentía que tenía como tal, y realmente que eso había sido llamada para compartir mi vida con él y ver cómo lo lográbamos. Y efectivamente le terminé diciéndole que sí nos casábamos, y valió la pena el sufrimiento que pasamos, porque también tuvimos momentos de crecimiento y de madurez. El sufrimiento no significa, como yo decía, tirarnos y deprimirnos, sino implica crecimiento, implica retos, implica que tú creces también como persona. Preocúpate cuando vivas en el confort y no tengas ningún obstáculo, porque ahí sí estás cayendo en una situación en la que no te permite crecer a base de obstáculos. Y yo crecí mucho en esta relación de pareja. No sé si tengan alguna otra pregunta. Gris, Nadis nos pregunta, bueno, te pregunta, dice, soy nueva en la comunidad, ¿su esposo y su cuñado ya fallecieron? Sí, ya fallecieron. Raúl cumplió en este año 10 años. Cristian tendrá como unos 5 años que falleció. Sí, ya fallecieron ambos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Mario y Emma. Hola, ya te vi, Emma. Hola. Ay, déjame presentarlos. Emma, aquí la chica pelirroja, la que está aquí sentadita en su silla. La adoro. Es una mujer que
que ha crecido mucho, a todo tu grupo que tienes de la tercera edad, Inés, y del grupo de baile que tú manejas. Quiero presentarles a Emma. Mario por ahí anda, por un ladito con Emma. ¿Ah? Ellos son mis grandes amigos, porque Emma también está viviendo esta enfermedad de una manera admirable. Ella lleva 15 años con esta enfermedad y ella ha hecho de la ELA su amiga, pero después de vivir también por todo un proceso de aceptación, porque no es un proceso rápido ni fácil. Pero ella se descubrió como escritora a partir de que sabía que tenía tiempo para escribir, a partir de que decía, pues tengo esta enfermedad y tengo mucho tiempo. Y ella nos había dado tiempo de desarrollar una habilidad que tenía, que la de escribir. Ella escribe cuentos, escribe poemas, y de verdad que son maravillosos. Yo veo que Emma ha mejorado mucho. Leí apenas hace 2 días un cuento de 3 hojas, y de verdad que una enfermedad no te limita, sino al contrario, te hace que tú te veas de una manera reflejada las habilidades con la ayuda justamente de Mario, de su esposo. Y que esto es lo encantador de vivir en pareja, en que ambos van de la mano y que el amor entre ellos también se ve visualizado de esa manera en esta enfermedad. Me da gusto que Emma y Mario estén aquí y que me den la oportunidad de presentárselos a quienes no conocen esta enfermedad, y que es la oportunidad que tenemos. Mario, perdón, antes de Vicky. Mario, ¿ibas a comentar algo? Sí, oye, gracias, Gris, nos halagas, la verdad. Y también nos da mucho gusto conocerte, a ti y a todos los miembros de la fundación que nos han apoyado. Pero Emita estaba muy atenta siempre con lo que dices, lo que platicas. Y me estaba diciendo que te hiciera esta pregunta, que ¿cómo veía Raúl la vida con la enfermedad? Ya lo has platicado más o menos a grandes rasgos, pero ella me insistía en que nuevamente te preguntara. ¿Cómo veía Raúl la vida La con vida, la vida, la vida. Así lo pregunta Emma. Ok. Bien, pues espero contestar de manera adecuada la pregunta. Para mí a veces espero que sea lo que quiso de alguna manera dejarnos de respuesta Raúl en su libro. Para Raúl, la ELA en su vida, yo al final comprendí que no era resignación, sino era construcción, era seguir adelante, seguir mostrando todavía las habilidades que todavía tenías y reconocer las pérdidas. Y entonces Raúl en ese sentido nos mostraba pues que la vida tenía sentido, ¿no? Y que también el compartir, el vivir en comunidad, el echar proyectos que todavía puedas realizar y que sean alcanzables. Y también confiar en los demás, confiar en que alguien más puede llegar a ayudarte a terminar un proyecto, como fue este libro. Él no le tocó conocer en el 2012, la editorial fue cuando lo sacó, y él murió en el 2010. Entonces, él confió en quienes lo rodeábamos, y que sabía que íbamos tal vez a concluir esos deseos que él tenía en mente. Y era sobre todo un hombre de fe, y creo que la vida que él tuvo la vida al lado con esta enfermedad más bien, pues fue una prueba muy fuerte para ambos. Y creo que yo espero que al final él dice, cita, tal vez no me toque llegar
así como Moisés no llegó a la tierra prometida, pero otros lo harán por mí. O sea, él cree en quienes lo rodean, en sus colaboradores, ¿no? Y quiere decir que eso es esperanza, y la esperanza te da alegría, te da confianza, y también la solidaridad se siente, se contagia la risa, te puedes reír de tu propia enfermedad y echar chascarrillo, y quiere decir que ya la aceptas, que ya puedes bromear sobre ella y ya no te causa dolor y ya no la lloras, ¿no? Yo entiendo que así fue la vida para Raúl. No puedo hablar por él, pero por lo que yo pude apreciar, eso es lo que entiendo. Espero que haya contestado a tu pregunta, Emma. Envía una- Bien, voy a leer unos comentarios. Veo que Nadis dice, eres una mujer muy fuerte y admirable. Gracias, pero yo pienso que eso no lo sabe uno hasta que lo va viviendo, y no sabes de pronto cómo lo solucionas, ¿no? Pero te das cuenta que no son los obstáculos no son tan grandes como tú los ves. A veces es más lo que le metemos de miedo o de inalcanzables que lo que realmente tú puedes lograr, ¿no? Y veo que dice Nadia, gracias por compartir estas vivencias tan intensas que has pasado. No de ninguna manera, bueno, yo más bien agradecida con ustedes de que me escuchen. Y a mí me estaba costando mucho tema, porque, pues como le ha tocado a uno vivirlo, no es lo mismo que tú expongas un tema, que te prepares para darlo, pero cuando ya te toca a ti como persona y cuando lo has sufrido, realmente cuesta un poco poderlo transmitir, pero espero que se haya logrado el objetivo. Déjenme ver quién más. Emma, mucho gusto, dice Inés. Emma te manda saludos, Inés, y dice que mucho gusto en conocerte. Vicky dice que si tienen hijos, no sé si te refieras a Emma. Puedo hablar bueno, habla tú, Mario, si tienen hijos. Sí, ya tengo dos hijos, un hombre y una mujer. Mi hijo tiene 35, 34, y mi hija tiene 33. Sí, mi hijo actualmente pues, ya no vive con nosotros, y mi hija está con nosotros ahorita encerrados en la cuarentena. Bien, hay que tener en cuenta que esta enfermedad no necesariamente es hereditaria para todos. Les digo que es nada más un 5 o un 10%. Emma ELA es nada más le ha dado a ella, no lo tiene ningún otro familiar. Es una ELA esporádica que se desconoce qué es lo que la causa. Y en el caso de Raúl sí es una ELA de tipo familiar. Por eso es así de intensa un poco el tema, ¿no? Luego dice, a ver si no me salté una. Belinda Gris. Ajá, bueno, si me ayudas, Inés, que creo que aquí le estoy Sí. moviendo un poquito mal. Aquí, Belinda dice, eres una mujer fuerte y maravillosa. ¿Y dónde pueden conseguir el libro? El libro, pues yo tengo algunos ejemplares, y sacamos las dos el libro. Sí, yo tengo algunos ejemplares impresos, pero pues ahorita como que está medio complicado para vernos por lo de la cuarentena, para cuidarnos, pero afortunadamente está en línea. Está en Amazon, y búsquenlo en Editorial Paulinas, busquen Una caricia de Dios, y de todas maneras yo le voy a mandar el link a Inés para si a alguien le interesa. Y Belinda, yo te mando también el link en electrónico para que desde ahí puedas checar cómo conseguirlo de manera electrónica. Pero la verdad no hay como leer el libro porque Sí. a uno se le van muchos detalles
Y he tratado de rescatar lo esencial ahorita en esta presentación. Y Gris, yo lo tengo con, mira, con mis post-it, porque señala varias cosas. Déjame leer algo que Raúl escribe. Y Adelante. él dice, sé que en estas situaciones límite el panorama es negro, pero también he comprobado que en esas situaciones el ser humano es capaz de desarrollar lo mejor de sí mismo. Y también en esas situaciones es cuando es más dócil a la voluntad de Dios. Qué precioso, porque nos da esperanza y nos da fe también. Muchas gracias, Gris. ¿Alguna No, otra pregunta? ¿Algún comentario de la frase? ¿Quién anda por aquí? Norberto. Hola. Está Norberto y Estelita. Muchas gracias. Mucho gusto de conocer a la señora Gris. Y para mí también es una mujer maravillosa, con mucha fortaleza y con mucho amor, porque a pesar de que su esposo le dijo antes de casarse que tenía ese problema, ella quiso tomarlo de la mano y lo acompañó a él durante toda su vida en esa situación. Entonces, es una muestra de una fortaleza muy grande, de una mujer con mucho valor y con mucho amor hacia su esposo. Y el señor Raúl con mucho amor a Dios, ambos, los dos, con mucho amor a Dios también, porque llega un momento en el que dejan en manos de Él, en manos de Dios, el problema de la salud, porque ya científicamente ya no había nada que se pudiera hacer. Eso es lo que puedo yo decir. Y me da mucho gusto conocerla, señora Gris. gracias, Griselda. Anita. Gracias, Norberto y Estelita. Gris. Pues bueno, pues agradezco su tiempo y el que pues hayan dado la oportunidad de escuchar la presentación del libro. Y pues yo espero que les haya aportado algo y que si quieren ya profundizarlo, pues sí les invito a que lo compren, no porque yo quiera que lo compren como tal para obtener dinero, sino porque te deja enseñanzas importantes de vida y que es lo valioso del libro, ¿no? De que Raúl nos comparte mucho de esas enseñanzas y pues espero que muchos de ustedes les pueda ser de mucha utilidad. Gracias. Gracias. No, ¿de qué? Gracias. A ustedes. Muchas gracias, señor. Gracias. Gracias, maestra Inés. Micrófono, Muchas pero gracias. Gracias, Norberto. Alfonsina. Sí. Gracias, Norberto y